Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. De la reforma pro salud, de la reforma de la obra médico-misionera, y la parte que me toca a mí es la parte de la justificación por la fe. Una de las partes más importantes de la salvación, porque es el primer paso que podemos nosotros observar cuando estudiamos el santuario. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que hagamos una pequeña oración de rodillas, los que puedan acompañarme, por favor, y los que no, pues pueden permanecer de pie. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque nos has traído aquí, Padre, para adorar y glorificar tu santo nombre. Padre, bendice a cada uno de los corazones que se encuentran en este lugar hoy, Señor. Perdona cada uno de nuestros pecados. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de esos corazones y que pueda tornar ese corazón en un espíritu receptivo para que puedan apreciar y aprovechar tu santa palabra, Señor. Que todas estas palabras que yo voy a hablar en este momento, Señor, sean palabras tuyas y no palabras mías. Que sea de tu sabiduría, Señor, y no sabiduría humana. Todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, no sé si pueden observar ustedes la lámina ya, la segunda lámina. Los que hemos estudiado el santuario, miramos que todas las tribus estaban situadas alrededor del santuario. El Señor ordenó que le hicieran un santuario y quería que el santuario lo hicieran en medio de las tribus. ¿Por qué? Como dijo el hermano Jimmy anteriormente, el Señor quería morar en medio de ellos, quería estar en medio de ellos. Si el Señor hubiese querido estar fuera, le dice, mira, ustedes van a estar acá y a mí me ponen allá afuera. Pero el objetivo era estar con Él, porque fuera de Jehová no hay salvación. La fe romana te enseña a ti de que nosotros debemos necesariamente ser santos y puros para que Dios pueda estar dentro de nosotros. Pero la fe de Jesús nos enseña de que Dios tiene que estar dentro de nosotros primero para que nosotros podamos ser santos y puros. Porque no podemos hacerlo con nuestros propios méritos. No podemos hacerlo, hermano. Cuando miramos el santuario en la próxima lámina, vemos allí, no sé si se aprecia allí, si se puede ver, miramos el santuario y en el santuario tenemos las tribus que están a su alrededor y eso tiene un simbolismo. Eso representa al mundo, ¿no? Luego en el santuario en sí, que es donde está la salvación delineada para el pueblo de Dios, el plan de redención, allí hay tres partes. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? El atrio se encuentra hacia el lado este y el lugar santísimo hacia el lugar oeste. Pero ¿qué pasa allí? El Señor en número 2:2 manda que cada uno de ellos acamparan junto a su bandera. Y cada una de las tribus tenía un estandarte con un emblema que los identificaba. Y ellos tenían que parquearse alrededor del santuario, 3 tribus allá en el norte, 3 en el sur, 3 en el oeste y 3 en el este. Y cada una de ellas tenía una bandera. Tenemos al norte, el que estaba de primerito allí, que era Dan. El segundo, que estaba en el sur, era Rubén. Hacia el este estaba Judá, que era el primero de los 3, y al oeste estaba Efraín. ¿Por qué le digo esto, hermano?
porque cada uno de estas tribus tiene un símbolo. Por ejemplo, Dan, su símbolo era un águila. Y nosotros sabemos que el águila es un símbolo de Cristo. ¿Quién de ustedes creen que lo protegió con sus alas como polluelito, lo protegió y lo guió y lo sacó del desierto? Es un símbolo de Cristo. Tenemos a Rubén, que su bandera es un símbolo de hombre. También es un símbolo de Cristo. Jesús hombre, ¿no? El verbo que se hizo carne. Luego tenemos a Judá y su símbolo es león. El león de Judá, que también es Cristo, el símbolo de Cristo. Y tenemos a Efraín, cuyo estandarte, cuyo símbolo era el buey o el becerro, que también es símbolo de Cristo, porque el buey o el becerro era la víctima que se ofrecía en los sacrificios. Entonces tenemos en el norte el águila, en el sur el hombre, en el este tenemos el león y en el oeste tenemos el buey, todo símbolo de Cristo. Y si miramos una visión que tuvo Ezequiel en Ezequiel 1:10 y 10:22, que coincide con la visión de Apocalipsis 4:7, dice que allí ellos miran una figura o un ser viviente que tenía 4 caras, de águila, de hombre, de buey y de león. O sea, por donde quiera que nosotros estudiamos el santuario, vamos a ver que Cristo está por todas partes. Todo su simbolismo, todo tiene que ver. El santuario, hermanos, es una profecía compacta del Evangelio. Ahí está delineado todo el plan de salvación, completito. Por eso es importante de que nosotros estudiemos y entendamos este tema del santuario. Jesús dijo, yo soy el templo, la puerta. Usted para entrar al santuario tenía que entrar por una puerta primero, ¿no? Jesús dijo, yo soy la puerta. El sacerdote también era un símbolo de Cristo. El pan que cayó del cielo, el maná, símbolo de Cristo. El altar del incienso representa a Cristo como sacerdote intercediendo por nosotros. En fin, por todas partes aparece Cristo en toda su simbología. Ahora, en estas 3 partes que se presentan allí, en el plan de redención, en el plan de salvación, tenemos al atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. En el atrio sucede lo que es la justificación por la fe. Primer paso a la salvación, justificación por la fe. Luego continuamos al lugar santo. ¿Y qué sucede allí? La santificación. Y luego en el lugar santísimo es la glorificación. Es la glorificación. Ahora, le voy a leer una cita, voy a compartir con ustedes una cita de la hermana White, que se encuentra en Fe y Obras, página 15, párrafo número 3. Y dice así: una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Y esta otra está en Review and Herald, septiembre 3 de 1889, párrafo 17. Dice, a menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías e ideas erróneas tomarán cautivas las mentes. Cristo y su justicia, la justificación por la fe, se perderá de la experiencia de muchos y su fe quedará sin poder ni vida. Hermano, la hermana White no presentó nada nuevo. Ni Wagner y Jones tampoco presentaron nada nuevo. La justificación por la fe, igual que la gracia y la misericordia, siempre existieron. Cuando Adán peca, tuvo que matar a un corderito, derramar su sangre. Ese corderito tuvo que pagar con su sangre la culpabilidad de Adán. Luego el Señor toma esos corderos, por lo menos 2, porque tuvo que vestirlo a los 2, y toma esos 2 corderos y los viste. ¿Qué significa esta vestidura de ese cordero? La justificación, ¿verdad que sí? O sea, siempre ha existido. El problema es, querido hermano, que la justificación por la fe es la doctrina más mal entendida dentro del adventismo. Y por eso es que se manda el espíritu de profecía. Porque está en la Biblia, y si pudiéramos entender lo que dice la Biblia, pero porque no prestamos atención, entonces el Señor manda más luz a través del espíritu de profecía para que podamos entender cosas que no hemos entendido que están allí. Si la hubiésemos entendido, no hubiera habido necesidad del espíritu de profecía. El Señor manda luz adicional, pero el problema es que nosotros despreciamos esa luz. Entonces,
Es una de las doctrinas más mal entendidas. Ahora, ¿qué significa justificación por la fe? Es cuando el pecador es declarado justo o inocente ante Dios, solo por la fe en un Salvador que puede lograr ese milagro en la vida del que lo recibe. Entonces, cuando estamos en el santuario, vemos que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La justificación por la fe se lleva a cabo en el atrio. Y la persona que quiere ser perdonada llega al atrio. Tiene que sentir un arrepentimiento que no nace exactamente en ese momento, porque se supone que vino desde afuera del campamento con esta idea en la mente. O sea, no es que llegué y ya me nació el arrepentimiento, no, ya la persona, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ella, entonces ella va y llega allí. ¿Y qué se efectúa allí? La justificación por la fe. Ahora le voy a leer esta cita de Cristo en su santuario, página 41. Dice que aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta el día de la expiación final. En el tipo, o así en el tipo, en el corderito, la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Aunque se declaraba inocente la persona, pero su pecado no era borrado, sino hasta que llegara el día de la expiación. Ahora les pregunto, todo esto es un simbolismo para algo que iba a suceder en un futuro. ¿Cuándo es este día de la expiación? ¿Cuándo tomó lugar? Nosotros los adventistas comprendemos que fue en octubre 22 de 1844, cuando comienza un juicio por los muertos. Se comienzan a abrir los libros y se lleva a cabo un juicio, una expiación por los muertos que nacieron de 1844 para atrás. Pero ¿cuándo comienza por los vivos? ¿Ha comenzado por los vivos? No sabemos cuándo comienza. ¿Y qué tal si comienza ahorita por los vivos y ustedes están sentados allí? Y se está tomando el caso de Martín, del hermano Jimmy, del hermano Johannes y de cualquiera de ustedes. Y estamos sentados todos aquí. Ya nuestro vecino se está decidiendo ahorita. Por eso es que es importante que nosotros tomemos conciencia, así como ellos, cuando llegaba el día de la expiación una vez al año, en qué condición estaban ellos cuando se presentaba ese juicio, cómo estaban ellos ese día del año, el día de Yom Kippur. Estaban alegres, felices, jugando dominó en la fiesta, estaban afligidos, preocupados, lamentándose, ayunándose, estaban conscientes. Y yo les pregunto, hermano, ¿y nosotros tenemos conciencia de esto? ¿Tenemos una fe inteligente y comprensiva que podemos entender esto, de que se está llevando a cabo un juicio ahorita mismo? ¿Cómo debemos estar andando nosotros? ¿Cómo deberían ser nuestras vidas? En 1888 surge el mensaje de la justificación por la fe. No porque no había existido de antes, sino porque parece que no lo entendieron. Y el Señor mandó un mensaje en 1888 a través de dos mensajeros, dos pastores, Elliot Waggoner y Alonzo T. Jones. Y ellos traen este mensaje en la conferencia de Minneapolis en 1888 y traen este mensaje de justificación por la fe, que tuvo muchos problemas porque muchas personas no lo aceptaron. Muchos pastores, laicos, teólogos, líderes de la iglesia, muchos, hubo divisiones, no aceptaron el mensaje, no lo quisieron aceptar. Y lo voy a leer un poquito más o menos porque no quiero abundar mucho en ello para avanzar en el núcleo del tema, pero quiero hablarle un poquito lo que ellos decían, Waggoner y Jones. Ellos reconocieron dos fases en la justificación por la fe. La primera era la forense o legal, que se hacía en favor del pecador y que se realizaba fuera de éste. Cuando usted es declarado justo, hermanos, ¿dónde nos declara justo nosotros? ¿Dónde sucede esto? Usted es justificado por la fe. Esta declaración legal de justicia se lleva a cabo ¿dónde? En el cielo, ahorita mismo. Es fuera de usted. La segunda fase
era la transformación efectiva del corazón en aquellos que creen y que experimentan así la justificación por la fe. Es decir, si yo fui declarado justo en el cielo, se supone que debe haber cambio aquí en mi vida. Yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. El hermano Johannes es justo, pero voy a seguir andando como se me dé la gana. ¿Entienden, hermanos? La justificación por la fe es más que una declaración de absolución por los pecados pasados. El corazón que estaba en rebeldía contra Dios resulta reconciliado, convirtiéndose así al creyente en obediente a todos sus mandamientos. La justificación por la fe, según la Iglesia romana, era la idea de una justicia infusa, vertida del santo, creando un mérito intrínseco en la persona misma, de manera que los continuos actos de pecado dejarían de ser pecaminosos en virtud del mérito personal del receptor. Santo siempre santo, salvo siempre salvo. Ya Dios me perdonó, de aquí en adelante todos los pecados que cometan no se me van a contar. Ya yo fui justificado, fui declarado santo, inocente, no importa lo que haga, salvo siempre salvo. Así funciona, hermano, la justificación por la fe. Waggoner y Jones enseñaban que la verdadera justificación por la fe, y pongan atención, hacía justo al creyente, en el sentido de que lo reconciliaba con Dios, convirtiéndolo así en un obediente hacedor de la ley. Pero noten ahora, y eso ocurre antes de lo que comúnmente entendíamos por santificación por la fe. Ocurre antes. Ese mensaje escandalizó el adventismo histórico. Ellos decían que es la fe en Cristo lo que libra al pecador de su cautividad a la desobediencia de la ley y lo coloca en el camino de la obediencia. La fe que opera en una genuina justificación por la fe es una fe que obra. Y la expiación no puede ser igualmente verdadera, no puede ser una verdadera reconciliación con Dios, a menos que efectúe igualmente una reconciliación con el carácter de Dios. Por medio de la justificación por la fe, nosotros somos reconciliados con Dios. Y si somos reconciliados con Dios, somos reconciliados con su carácter. ¿Estamos entendiendo? Toda supuesta justificación que declara justo a un hombre que continúa deliberadamente desobediendo la ley de Dios es una mentira, pues distorsiona ambas cosas, la justificación y la fe, y no comprende ninguna de ellas. Ahora, ese es un extracto de algunas cositas que ellos escribían, pero en medio de ese escándalo que se hubo ahí en 1888, la hermana White estaba allí y escuchó ese mensaje. ¿Y saben qué dijo ella? Amén. Amén. Eso era lo que yo había visto en visión. Ese es el mensaje. Y le voy a dar una cita en Testimonio para los Ministros, página 91 y 92, para que miren que la mensajera del Señor aprobó este mensaje. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Miren cómo lo está corroborando ella. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Santo Espíritu. Y en la iglesia no quisieron aceptar este mensaje, hermano. Ni siquiera porque la mensajera del Señor le estaba diciendo sí, sí. No, hermana Guay, no. Mire, la palabra que usted está hablando no la queremos oír de su boca. No creemos en eso. No es como usted dice, como decimos nosotros. Y ese es el problema que nosotros tenemos, hermano. Que Dios nos envía un mensaje preciosísimo y por la dureza del corazón a veces no lo queremos aceptar. Siempre habrá un grupo que se levante en contra del mensaje que Dios quiere que se dé o de la obra que Dios quiere llevar a cabo. Tenemos el ejemplo de los 12 espías en Números 13, cuando Dios le dice a Moisés, mira, recoge 12 espías, uno de cada tribu, para que vayan a sondear o a verificar la tierra que iban a ocupar en Canaán. Se fueron por 40 días y cuando llegaron de regreso a dar su informe, estos 12 espías, de los 12 habían 10 que dieron un informe muy negativo. No, hombre, ¿para qué vamos a ir para allá? Muchos gigantes, ¿qué va? Sí, hay leche y miel, la tierra es fértil y todo, pero muchos problemas, mejor no vayamos. Desistieron ellos, 10 de ellos, pero vieron 2 que dijeron, no, hombre, no. Si Dios dice que esa tierra es de nosotros, la prometió, tenemos que confiar y creer en la palabra de Jehová. Pero nota que siempre es poquito, fueron 2,
10 no estaban a favor y 2 estaban. Así pasó con este mensaje de la justificación por la fe. Hubieron divisiones. Y estos dos pastores también, porque fue parte del mensaje que ellos dieron, también hablando de la humanidad de Cristo, que es otro tema malentendido también, que ya debería estar claro, deberíamos entender estos temas. Y la justificación por la fe y la humanidad de Cristo va de la mano. Van de la mano, hermanos. Y son temas que a veces, yo tengo con un hermano que llevo ya un mes en eso, y por más que le muestre y le muestre y le muestre, no entiende. No entienden, hermano. Y le voy a decir algo. Si usted mira 100 citas de la mensajera del Señor y alguien le enseña 2 citas que parecieran contradecir, porque no se contradicen, lo que pasa es que ellos la malentienden y la malinterpretan y quieren usarla para defender su punto. Pero si tenés 100 citas y aquí hay 2, ¿cuál es el peso de la evidencia? ¿Dónde está el peso de la evidencia? ¿En las 100 o en las 2? ¿Te vas a inclinar por las 2 y las otras 100, que es la mayoría? Y es el problema que tienen muchos. Un texto hace una doctrina, se forma una idea y no hay quien lo saque de ahí, hermanos. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 374, dice la mensajera del Señor que el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Y esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Hermanos, y en este momento quiero invitarlos, si tienen sus Biblias, quiero escucharlas. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Judas 1:24, por favor. Judas 1:24. Tenemos un poquito menos de una horita. Ok, perfecto. No la está cambiando. Bueno, dice así el texto, vamos a leerlo todos. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso? ¿Y quién nos puede guardar sin caída? Jesús. Él es nuestro amparo. Si nosotros aceptamos ese amparo de Dios, que es Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, si somos verdaderamente justificados por la fe en Cristo Jesús y tomamos ese amparo que Dios nos envía, podemos vivir encima del pecado. Cristo nos puede dar el poder que nos permite vencer. Y para que podamos experimentar la sublime experiencia de presentarnos sin mancha delante de Él. Ahora imagínense, hermano, ese gozo de estar delante de la presencia de Jehová con alegría. Yo le quiero hacer una pregunta y que nadie me la conteste. Su corazón, por favor, me la pueden contestar. Si Cristo viene hoy, ¿cuántos de ustedes están listos para ser trasladados al cielo? Si Cristo viene hoy a buscarte a ti, ¿puedes tú pararte firme delante de su gloria? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que entender esto. Porque a veces es muy bonita la teoría, pero la práctica es el problema. Nosotros los adventistas somos tremendos en teoría, en este tema del santuario. Y sabemos mucha teoría, tremendo. Yo creo que pocos nos ganan en batallar y defendiendo el Evangelio. Pero ¿cuánto en verdad vivimos el Evangelio? ¿Cuánto verdaderamente vivimos el Evangelio? Y este hermoso mensaje que ha de preparar al pueblo de Dios para entrar algún día a las mansiones celestiales, queridos hermanos, ha sido vestido de un manto de falsa justificación. Ok, 29 minutos. Vamos a Romanos 5:1. Romanos 5:1. Qué bonito, tenemos reloj ahí todo, ¿verdad? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la justificación por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener paz para con Dios? ¿Tienes tu paz para con Dios?
tenemos paz para con Dios, hermanos. Los que no han humillado sus almas ante Dios en reconocimiento de su culpa, todavía no han cumplido la primera condición del arrepentimiento. Si aún no hemos experimentado ese arrepentimiento que sale del corazón y que tiene resultados permanentes, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo la iniquidad, no hemos nunca buscado verdaderamente el perdón de los pecados. Y si nunca lo hemos buscado, eso, hermano, significa que nunca hemos encontrado la paz para con Dios. Cuando somos justificados por la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús, tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo allí. Porque es la única manera que podemos tener paz para con Dios. Salmos 15, 1, 2. Y voy a leerlo rapidito, le doy los textos para poder avanzar y aprovechar el tiempo. Y Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Solo la gente justa, guardadora de verdades, la gente que es leal a Dios y le sirve con fidelidad y que se mantiene fiel, puede esperar habitar en su monte santo. Únicamente, hermanos. Por eso que la justificación por la fe no es solamente teoría, es una parte que tenemos que entenderla, pero tenemos que vivirla también. ¿Qué es la justicia imputada? ¿Y en qué momento de la vida del pecador o del creyente sucede? ¿En qué momento? Cuando aceptamos a Cristo. Se nos imputa la justicia de Cristo, pero hay un proceso, y les voy a ir hablando de eso, aprovechando el tiempo que nos queda. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada, pero la justicia por la cual somos santificados es impartida. Esa sucede diariamente cuando morimos al yo, diariamente. La primera es nuestro derecho al cielo, es decir, la justicia imputada es como un pasaporte, es nuestro derecho al cielo, pero ese pasaporte puede ser revocado, hermanos. Ese pasaporte puede ser revocado. La segunda, que es la justicia impartida, es la idoneidad para el cielo. Es lo que nos hace idóneo para el cielo. Así que para mantener ese estado de justificados, porque hay que mantenerlo. No es como dicen otras personas, es que salvo siempre salvo. Es que santo siempre santo. Y voy a seguir en la misma. No, hermano, hay un proceso. Primer paso, ¿qué sucede en el atrio? ¿Qué debe suceder en el atrio, en el altar del sacrificio? Arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Sentir tristeza por haber pecado. Tiene que haber también una confesión, acompañada de una confesión. Reconocer que hemos pecado. Tiene que haber un abandono del pecado. Desear sinceramente no pecar más. Y hoy en día hay una gran necesidad precisamente de un sincero arrepentimiento y una sincera y genuina confesión. Y dice la mensajera del Señor, le voy a leer un extracto nada más de una cita. Dice que el Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua doctrina evangélica de la aflicción del pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de antiguo cuño, costumbres fuera de moda y padres y madres al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador hasta que éste comprenda que es un transgresor de la ley y se arrepienta y tenga fe en Jesucristo. La ley, queridos hermanos, y el evangelio van de la mano y hay que predicarlo juntos. Juntitos, van de la mano. Y han habido etapas de la iglesia en que ha habido un legalismo. Todavía hoy en día se mira ese legalismo, esa dureza, y que hay que hacer así, y que todo tiene que ser así.
Hermano, si no está Cristo en el corazón, si no hay amor en esa obra que tú estás haciendo, hermano, es que nosotros solamente podemos aconsejar a las personas. Nosotros no podemos obligarla. Ni siquiera Dios te obliga. Te aconseja, te llama. El Espíritu Santo lucha con las personas, pero cree que va a estar luchando toda la vida. Esa resistencia continua con el Espíritu Santo se convierte en blasfemia, un pecado no perdonado. Y hay una parábola bien bonita, que es la parábola del hijo pródigo, que habla de este tema. Y no la vamos a leer completa porque ustedes la conocen. Estoy seguro que todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Sabemos que él le pidió los bienes al padre. Saben que los bienes se daban cuando moría la persona, pero este lo quiso antes de que el padre muriera, que le diera su fortuna. Se fue, la gastó, vivió la vida loca, qué sé yo, todo lo que hizo. Pero miren lo que sucede en el versículo 17 al 20. Lucas 15, 17 al 20. Hablando del hijo pródigo. Recuerden que el padre en la parábola representa ¿a quién? A Dios. Y el hijo pródigo representa al pecador. Y no solamente los que están fuera de la iglesia, porque a veces creemos que no, eso es para los que están afuera. Hermanos, hay personas que se apartan de la iglesia. Hay personas que se ponen marqueadillos, que tienen problemas. En la misma iglesia a veces también hay estos problemas. Dice el texto, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, fíjate cómo comienza el Espíritu Santo a trabajar, y volviendo en sí, ya está entrando en razón el hombre, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, ahí está el arrepentimiento, me levantaré, dice, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la confesión, hermanos. Ahí está confesando el hombre con su boca. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Recuerdan ustedes la parábola del fariseo y del publicano en la sinagoga? ¿Cómo estaba el fariseo? Y el otro publicano estaba de rodillas reconociendo todos sus pecados, pobre en espíritu. ¿Y cuál de los dos fue justificado? Parecido, ¿no? Hay un arrepentimiento allí, una confesión de pecado, pero falta otra parte importante. Con la confesión va el abandono del pecado. Dice, y levantándose, abandonó el pecado, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero fíjate bien, antes de que viniera el hijo, el padre ya lo mira de lejos, y ni siquiera ha llegado todavía a confesarle el pecado. Ni siquiera ha llegado a hablar con él. Él simplemente lo mira y corrió hacia él. Corrió hacia él. Ya el Señor sabía y siguió por el amor que tenía. Hermano, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, y el confesar involucra el abandono de pecados, recuerden, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón. Esa es la misericordia. Los confiesa, pero se tiene que apartar. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, dice Camino a Cristo, página 25. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Y Lucas 15, 22 y 24. Continuamos con la parábola del hijo pródigo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Ahí está la justicia imputada, hermanos. Saca el mejor vestido y vístele, la justicia imputada de Cristo, hermano, allí. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El cambio que hubo en este joven. Estaba muerto en sus pecados, porque no estaba muerto literalmente, pero estaba muerto una muerte espiritual. Y pasó de muerte espiritual a una vida espiritual, a ser nueva criatura. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí se refiere al proceso de transformación por el cual se pasa de muerte a vida espiritual, a nueva vida espiritual, de muerte espiritual a nueva vida espiritual. Así como Cristo fue vivificado, por eso algunos usan este texto para defender su posición en cuanto a la humanidad de Cristo, que dicen que como Adán era alma viviente y el segundo Adán era espíritu vivificante, ¿ve? No era lo mismo, era diferente. Espíritu vivificante es esto: Cristo fue vivificado entre los muertos, y el ser humano es también vivificado de su estado de muerte espiritual por medio de la fe. Vivimos. El hijo pródigo estaba muerto espiritualmente y revivió, se había perdido y fue hallado. El propósito de Dios es elevarnos a una nueva esfera, a tener una nueva relación en la cual seamos gobernados por nuevos principios, por principios espirituales, no principios de la carne. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio en atavío y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué representan las vestiduras de salvación, hermanos? Representa la pureza de un carácter santo, las acciones justas de los santos, esas vestiduras blancas. ¿Qué representa el manto de justicia? La justicia de Cristo impartida al pecador. Y estas dos representan el carácter perfecto de Cristo. Pero mira lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 259. Estas dos son la vestimenta que su pueblo ha de vestir aún en esta vida, en estos tiempos. Tenemos que estar vestidos de vestiduras de salvación y cubiertos de ese manto de justicia. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad y la mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de justicia, queridos hermanos. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Y con cuál es el manto de justicia que está vestida la Odisea? ¿Quién es la Odisea? La Odisea es una etapa de la iglesia. Y dice la hermana White que ese mensaje de la Odisea se aplica a todos los cristianos del mundo que profesan ser cristianos, pero tiene una aplicación muy especial para nosotros los adventistas del séptimo día. Que estamos en una condición de tibieza, que ni somos fríos ni somos calientes. Y el testigo fiel se presenta allí. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿de dónde debería estar el Señor? ¿Por qué está afuera? Y se presenta como un vendedor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La fe y el amor. ¿Será que la fe en ti mismo? ¿El amor a ti mismo? ¿El amor al mundo? ¿La fe en quién y a qué? ¿Y el amor a quién y a qué? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Y la vestidura blanca? No está regalando, vendiendo la vestidura blanca. Y luego el colirio. Pero nosotros, hermanos, quisiéramos sacarle los ojos a las personas que nos presentan mensajes de vida, que nos presentan la verdad presente, como estos temas de reforma pro salud. Cuando le habla de estos temas, ellos no quieren oír eso. Ay, si les toca la vestimenta, ni siquiera les hable de vestimenta. Estamos cómodos como estamos. Estamos cómodos como estamos, como dijeron Jeremías. ¿Sabes qué? Las palabras que nos estás hablando de parte de Jehová, no las queremos oír de tu boca. Igual vamos a hacerle panes para la diosa. No. Sabemos que eres profeta, pero igual no me interesa.
Hermano, pero mire que la hermana White dice, no me interesa el... No quiere ni siquiera hacerle caso a la profeta del Señor, hermanos. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total, no por la mitad, hermanos. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. El deseado de la gente, página 509. Y Romanos 3, versículos 23-24. Pablo no es tan difícil de entender. Si nosotros recordamos que Pablo hablaba de la ley y de la justificación por la fe y hacía la relación que había entre ambas. Pero la gente se complica a veces y comienza a inventar doctrina y a inventar cosas allí. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por la fe, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Los pecados no confesados, queridos hermanos, no serán perdonados. A quien Dios puso, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, como expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasa por alto los pecados pasados. Ahora imagínate tú, ubiquémonos en el santuario, en el santuario que edificó Moisés. El pecador viene con un corderito, pasa por la puerta, quiere ser perdonado. Obviamente trae un cordero, algo malo tuvo que haber hecho. No sé, adulterio, fornicación. No sabemos qué pecado, pero el pecador viene con un corderito y mientras más grande el corderito, seguro que más grande el pecado, ¿no? Y llega, ya declarado justo, pero vuelve y sale y vuelve a cometer pecado. Imagínatelo todos los días. ¿Va a estar todos los días? Del campamento al atrio, del campamento al atrio, del campamento al atrio. Hermano, el paso que nosotros debemos dar es hacia adelante. Del atrio, nosotros tenemos que caminar hacia el lugar santo, porque vamos en busca de la glorificación. Vamos camino a la santidad. No podemos seguir en pecado, hermano. Si pecamos, abogados tenemos en Cristo Jesús. Pero hay una diferencia entre los pecados, el que peca deliberadamente, ¿y cuál es el otro tipo de pecado? No, es que hay uno que tal vez tú, pero un pecado ya que tú sabes, ya sabemos, digamos que adulterio es pecado, fornicación. ¿Y qué dice Hebreos 10, 26? El que peca deliberadamente, ¿qué pasa? Está pisoteando la sangre de Cristo. Pecar deliberadamente, cuando uno sabe, sí, pero cuando tú pecas a veces, en la lucha que tenemos nosotros, a veces viene algo que ni siquiera pasó por la mente, algo que sale, quizás por el estilo de vida que tuvimos nosotros, la mala costumbre, y sale involuntariamente, un pecado involuntario. Pero pecados deliberadamente, ya que los procesaste en tu mente y a sabiendas lo estás haciendo, estás pisoteando nuevamente la sangre de Cristo. Yo le quiero leer una cita antes de... Esta cita es poderosísima, a mí me encanta, y no la quiero dejar fuera. Esta cita está en Review Herald, julio 24 de 1888, y es el mismo año cuando estaba caliente la cosa, de la justificación por la fe. La hermana White escribe esta cita, julio 24 de 1888, pero noten bien lo que dice ella allí. Usted puede decir que cree en Jesús. Cuando tenga una apreciación del costo de la salvación, ¿tenemos una apreciación del costo de nuestra salvación? Yo le pregunto sinceramente, ¿ha llegado usted a comprender el precio de la salvación, lo que costó su salvación y la mía? Y déjame decirte algo, yo le dije a mi hijo, estaba hablando yo con él el otro día, le digo, mira, la salvación es fácil, lo difícil es perderse. Tú dices, ¿cómo? Hermano, la salvación es fácil, porque si te dijeran a ti, ¿sabes qué, Johannes?
Cuando cumplas 33 años, tienes que pasar por allí para ser salvo y que te claven y te den 39 latigazos. Y te van a crucificar y te van a meter una lanza en el costado. Y el látigo que con el que te van a pegar va a ser con unos flecos ahí, con unos clavos que cada vez que te peguen con él, se va a quedar pegado y cuando lo retire va a desgarrar tu piel. Hermano, alguien pagó el precio ya la mesa está servida, solo de irte a comer. Alguien ya hizo el sacrificio por ti, solamente tienes que creer. Por eso la salvación es fácil. Por eso tenemos que entender este tema, la justificación por la fe. Entender el costo de esa salvación, que no lo entendemos. Usted puede hacer una afirmación cuando usted sienta que Jesús murió por usted en la cruel cruz del Calvario. Cuando usted tenga una fe inteligente y comprensiva, que comprenda de que su muerte le permite a usted dejar de pecar. La muerte de Cristo en la cruz, mi justificación es por la fe en Cristo, por la sangre de Cristo. Y esa sangre, esa fe inteligente que yo debo tener en esa sangre, en ese sacrificio, me permite a mí dejar de pecar. Y cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que no lo creemos eso. Es que nadie puede dejar de pecar, es que eso es imposible. Podemos vivir sin pecar, porque eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos. Yo no pretendo haber alcanzado, hermano, esa etapa todavía. Yo necesito un Salvador igual que tú. Yo necesito un Salvador, todos nosotros necesitamos un Salvador. No pretendo haber alcanzado esa etapa ya. No, hermano, estamos en la lucha. Pero tenemos que comprender que cuando tengamos una fe inteligente y comprensiva de que su muerte en la cruz nos permite a nosotros dejar de pecar y perfeccionar un carácter justo mediante la gracia de Dios que le ha sido otorgada por medio de la sangre de Cristo. Él nos compró, Él pagó el precio y la mesa está servida, hermano. Los ojos de los hombres caídos pueden ser ungidos por el colirio de la comprensión espiritual y pueden verse a sí mismos como realmente son, pobres, miserables, ciegos y desnudos. Es posible que se den cuenta de su necesidad de arrepentimiento para con Dios y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero es que confiamos demasiado en nosotros mismos. Es que seguimos tibios. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Decidámonos, hermanos. Somos inconstantes, somos personas de doble ánimo. No podemos seguir si hemos sido nueva criatura, porque nosotros no debemos vivir ya para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Y cómo vive aquel que vive para Cristo? Probaos a vosotros mismos para ver si Cristo está, si ustedes están en la fe y si Cristo está en usted. ¿Cómo usted debe vivir? Cristo tenía la ley en su corazón. Y si Cristo está en su corazón, usted va a guardar la ley. No porque por la ley me voy a salvar, sino porque amo a Cristo. Porque ese es su carácter y yo voy a reflejar su carácter. No lo vayamos en teoría nada más, hermanos. Tenemos que practicar y vivir este mensaje. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. Y la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe en Cristo Jesús. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios lo recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo, hermanos. Tenemos un Dios que se hizo carne, que murió como nosotros. No fue solamente un disfraz que se puso. Es que muchos dicen, es que Jesús se puso solo un disfraz. Y que María era vientre de alquiler nada más. Jesús era de carne y hueso como tú y como yo. Y como tú y como yo venció en la cruz para que tú y yo no tengamos excusa. Porque de otra manera, en este mundo solamente hay una sola carne. Bueno, hay dos. La de los animales, que no la tomó Jesús, y la carne humana. Y la única carne que hay es la carne caída. No hay de otra. Y si tomó nuestra naturaleza, nuestra carne, tiene que ser la carne caída de nosotros. La naturaleza nuestra la tomó. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermano? Que Él no pecó, que Él era leal.
Él no tenía la deslealtad pecaminosa que tenemos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pedirle al Señor que nos dé ese colirio que tanto necesitamos, hermano, para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Yo te digo, hermano, tal vez algunos de ustedes puedan pensar que el hermano tal vez muy fuerte, pero hermanos, falta poco para que esta historia en la tierra se termine. Muy poco falta. Y Cristo está a las puertas. ¿Cómo estamos nosotros? Es hora de recapacitar. Si nosotros todavía estamos disfrutando de las cosas del mundo y nos sentimos bien, si usted se encuentra que está afuera disfrutando de las parrandas del mundo, hermano, piénsela, hermano. No es hora de eso. Es un momento de consagración, de entrega total a nuestro Dios. Recuerden que debemos tener una fe inteligente y comprensiva, que nosotros podamos comprender, como dice la mensajera del Señor, que su muerte en la cruz nos permite a nosotros vivir una vida sin pecar. Así que, querido hermano, hemos terminado. Que Dios lo bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para cerrar este tema. Así que le voy a pedir que por favor nos pongamos de rodillas. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a todos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido, porque has mandado a tu Hijo a morir en una cruz para darnos la victoria, Señor, por medio de su fe. Permite, Señor, que este mensaje pueda quedarse en las mentes y en los corazones de todos los hermanos que están aquí en esta tarde. Que no sea solamente teoría, Señor, que podamos ponerlo por obra. Que tu palabra no regrese vacía, Padre Santísimo. Bendice los corazones, bendice las familias, bendice a los niños, bendice a los ancianos y bendice este ministerio y esta obra, Señor, y a todos los líderes y las personas que nos han apoyado con este congreso, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito y precioso nombre y la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.